Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro de ANDA. Asociación Nacional de Avisadores les da, por supuesto, la más cordial bienvenida a este encuentro sobre publicidad en vía pública. Tenemos hoy día muchas novedades, 3 importantes expositores muy interesantes y queremos comenzar dándole la bienvenida, por supuesto, a Mario Davis, presidente del directorio de ANDA, quien se va a dirigir a ustedes. Adelante. Bueno, buenos días, señores alcaldes, señores representantes de alcaldes, señores representantes de alcaldes de otras regiones del país fuera de la región metropolitana, representantes del Ministerio de la Cultura y las Artes, señora María Francisca Yáñez, secretaria ejecutiva de CONACET, a quien van a tener el gusto de escuchar en unos breves momentos. Como la mayoría de ustedes sabe, entre las finalidades de la Asociación Nacional de Avisadores está la generación y difusión de buenas prácticas para la comunicación comercial e institucional, en los diversos, variados y complejos aspectos que ésta comprende. El tema específico que hoy nos convoca, y les agradezco mucho su presencia esta mañana, es la comunicación en la vía pública, tema en el que un grupo de expertos de esta asociación ha profundizado por bastante tiempo. Como culminación de este trabajo, hoy se ofrece a las autoridades, a la industria y a la comunidad amplia del marketing y las comunicaciones una guía que no solo recoge, sistematiza y sintetiza este quehacer, la síntesis se agradece mucho en estos días, sino también señala los aportes y responsabilidades que le caben a cada uno de los actores involucrados, es decir, prácticamente a todos los que estamos en esta sala, y muchos que no lo están. La pregunta es, entre tanto tema que interesa y urge, entre tanto tema que se ventila a diario con ciertos aires de modernidad, como por ejemplo el mundo cibernético, ¿por qué un simple afiche de papel, una señal de hojalata o un letrero luminoso debían captar nuestra atención? La comunicación en lugares públicos, es decir, comunes, de uso compartido, es ancestral. Anterior, por cierto, a las redes sociales, a Internet, a la televisión y a la radio, medios que superaron el contacto físico y permitieron una revolución en la instalación de marcas. Es anterior también a la prensa e incluso a la invención de la imprenta, anterior al lenguaje escrito. La comunicación en lugares públicos es la expresión atávica e inevitable de la vida en sociedades, de la comunicación entre las personas. Y esto no ha cambiado. De las primeras huellas dejadas en cavernas, que son relatos y mensajes, no simples expresiones artísticas como se pensó en un comienzo, las sociedades crecen y se complejizan, agrupándose en pueblos y ciudades que, si bien tienen hogares y talleres particulares, se articulan en torno a un lugar público bien preciso, la plaza. Con grandes congregaciones de gente, allí ocurre no solo la diseminación de información cara a cara, o one-to-one, como diríamos hoy día, sino la información oficial a través de un heraldo montado a caballo o sobre una tarima, one-to-many. También se practicaba algo que hoy día se llamaría performance, las ejecuciones, horca, decapitación, incluso descuartizamiento y quema en hoguera. Estas podían perfectamente bien ser hechas en los patios o mazmorras de las prisiones, cumpliéndose las sentencias, pero no. Se efectuaban en la plaza y en un horario prime, con lo que la autoridad comunicaba sin palabras, pero muy eficazmente, que la justicia se cumple, que esto va en serio, que nadie escapa a la justicia, que el mal recibe su merecido, etc. Es decir, el accountability y reforzamiento de la autoridad. Y por otra parte, había mensajes educativos. Si hacéis tal cosa, acabaréis así. Por lo tanto, no la hagáis. Las ejecuciones solían ir acompañadas de una pre-campaña, el lento tránsito de los condenados en carreta hacia la plaza, y o por una extensión de campaña, dejando las cabezas ensartadas en una pica por varios días. El famoso conde Vlad Tepes, conocido como Drácula o el Empalador, fue un maestro en este tipo de comunicación disuasiva.
La diferencia es que él hacía publicidad caminera o publicidad carretera. Ahí ensartaba los cuerpos para que los invasores se espantaran y desistieran antes de llegar a la ciudad. Dice la leyenda que cuando el escocés William Wallace, popularizado por la película Corazón Valiente, que probablemente la mayoría de ustedes ha visto, cuando él fue descuartizado, sus miembros fueron repartidos y exhibidos en distintos confines del reino. O sea, esto es una extensión de campaña. No solo ajusticiamiento, sino también la persecución del delito generó mensajes oficiales en la vía pública. En un plano ya más pacífico, no solo la autoridad, sino también grupos de teatro de toda índole, y notablemente la llamada Comedia dell'arte en Italia, itineraban por mercados y plazas donde junto con entretener al pueblo, ejercían una crítica ingeniosa y sutil a las costumbres de la época, a las autoridades y a grupos de poder. Estas performances públicas, valga la redundancia, tienen su correlato actual y están completamente vigentes, combinando como siempre estética, oficio y mensaje. Volviendo a las antiguas y pequeñas ciudades, no solo las autoridades comunicaban a la gente por la única vía disponible, es decir, la calle. Los diversos oficios que hoy llamaríamos el sector privado también tenían necesidad de hacerlo. Zapateros, herreros, panaderos, carniceros, barberos, albañiles, sastres, médicos, colgaban sus símbolos distintivos para información al público. A medida que las ciudades crecen, ya no hay un único panadero ni un único carnicero. Se establece lo que hoy llamamos competencia, y no basta ya con anunciar zapatero, sino hablar acerca del producto ofrecido. Por ejemplo, botas y zapatos de salón, o trajes finos para señoras, o herraje garantizado. Más tarde vendrán las marcas, tanto como nombres como en símbolos, que dicho sea de paso, fueron exigidas en Inglaterra por el rey como identificación y responsabilidad del fabricante. Las marcas también se integran a la comunicación. Todo lo anterior acontece antes de la imprenta y de los llamados medios de comunicación de masas. La sociedad funciona y se comunica oficial y privadamente a través de la vida pública. Cada vez que apareció un nuevo medio de comunicación, revolucionario en su tiempo, se pensó que reemplazaría a los anteriores por las ventajas evidentes que este nuevo medio aportaba. Pura teoría. Ninguno se extinguió. Adoptan nuevas tecnologías, nuevos sustratos, rapidez, instantaneidad, pero ahí están todos, hasta el día de hoy, en medio de la eternamente insatisfecha necesidad de comunicación y relacionamiento de la gente. Los letreros se iluminan, se animan y las llamadas vallas o estáticos conviven con pantallas, algunas de alta definición, donde no solo se exhibe, sino que también se narra. Las ciudades se agigantan, absorben a otras. Los caminos no solo llevan de ciudad a ciudad, sino que las atraviesan en todo sentido y son parte de ellas. Aparecen caminos subterráneos y todo un mundo subterra, construcción en altura. No solo hay más gente, sino que se desplaza mucho más. Hay concentración y contracción habitacional, surgimiento y degradación de barrios y como consecuencia de todo ello, una revalorización y conciencia del espacio público, incluyendo la vista y el paisaje. El espacio público, que no era mío, ahora es también mío. Nace una especie de sentido de copropiedad, de derechos, de voz y participación en el destino de los bienes públicos, lo que naturalmente es más claro y fuerte en el plano comunal y respecto a las áreas naturales. Paralelamente al aumento poblacional y a la concentración, hay mejoras inéditas en el estándar de vida y las expectativas de grupos que hasta ayer estaban al margen, generándose una nueva, mayor y más exigente demanda de bienes y servicios. Y automáticamente aumentan los proveedores para suplir esta demanda, quienes compiten de cara a la gente, es decir, a través de los diversos medios e incluida, por cierto, la vía pública. La comunicación del ahora complejo aparato de administración del país también debe aumentar. Hoy día es claro e indiscutido que los proveedores de bienes tienen
el derecho de expresión o la libertad de expresión, la necesidad de informar y competir y la obligación de hacerlo. Por otra parte, el público o consumidores tienen igualmente el derecho a ser informados oportunamente, la necesidad de estar informados y también tienen una serie de obligaciones. Lo anterior es natural, es sano, es deseable, pero trae consigo algunas externalidades negativas de las que hay que hacerse cargo. A diferencia de los otros medios donde uno puede elegir estar o no estar, adoptar o evitar, prender o apagar, en la vía pública o en ciertas porciones de ella uno está obligado a estar. Según nuestro entender, el interés de las autoridades y el anhelo transversal de la ciudadanía es el rescate y creación de espacios públicos, urbanos y rurales, vivibles, seguros, gratos, interesantes, estéticos y sustentables. Lugares para vivirlos y no para simplemente pasar. Lugares de encuentro, de educación, de esparcimiento y de convivencia. Teniendo claro lo natural, espontáneo y útil de la comunicación, incluida la comunicación en vía pública, hay críticas, las que apuntan principalmente a la proliferación o exceso de letreros o artefactos, a los emplazamientos y la invasión de espacios, a tamaños descomedidos o desequilibrados en relación al entorno y a la seguridad por distracción a conductores y encandilamiento. En términos de responsabilidades, hay tres actores claros y bien diferenciados: los avisadores, las empresas proveedoras de letreros y artefactos y las autoridades que otorgan los permisos y concesiones. Los avisadores son autores y responsables solo del contenido o aviso propiamente tal, que es lo que finalmente el público ve, y eventualmente el que se lleva todas las críticas. Esto está regulado por la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y por el Código Chileno de Ética Publicitaria. Ambos han probado ampliamente su eficacia. Los avisadores son con largueza más de 100.000. Son expertos en su quehacer específico, tales como fabricar y distribuir alimentos, vestuario, servicios de salud, previsión, educación, transporte, vivienda, recreación, etcétera, etcétera. Hay numerosos avisadores que son organizaciones sin fines de lucro e instituciones de beneficencia. El Estado y los organismos del Estado son por necesidad grandes avisadores. Los mismos medios de comunicación y organizaciones religiosas son también avisadores. Todos ellos generan sus mensajes y son responsables por estos. Pero la difusión a través de medios de comunicación es entregada a terceros especialistas. Es absurdo suponer que cada uno de los miles de avisadores dedicados de lleno a su cometido tienen el tiempo, los recursos o el conocimiento para indagar la licitud de cada uno de los letreros o artefactos que componen el parque de una ciudad, ni para evaluarlos en términos de su emplazamiento. Sin capacidad policial ni auditora, los avisadores solo pueden asumir de buena fe que los artefactos en que son colocados sus mensajes han sido debidamente evaluados por las autoridades que los autorizan y que todo letrero o artefacto ilícito o pirata es retirado y sus responsables son multados. Para las autoridades que otorgan los permisos y concesiones, pensamos que en materia de regulación vinculante, leyes, decretos, normas y ordenanzas municipales, los aspectos más relevantes están cubiertos. Pero pensamos también que no se pueden desatender críticas fundadas que empañan la comunicación en vía pública y la ponen en peligro. También es necesario consignar que, como por cada artefacto autorizado por las autoridades, siempre estrechas de recursos, reciben el pago de derechos, esto se constituye en un incentivo perverso. Entendemos que en Sao Paulo, Brasil, el asunto perdió control y llevó a la prohibición total, lo que no es una solución, sino una derrota a la capacidad de un manejo razonable. Pero por otra parte, Sudáfrica, país asociado por excelencia a naturaleza, animales salvajes y parques nacionales, que tiene al turismo como una industria importante, ganó ser sede del último campeonato mundial de fútbol. Este trae aparejados
mucha demanda por comunicación en vía pública, y no nos estamos refiriendo a los estadios y los ingresos asociados a esta comunicación. Pues bien, Sudáfrica ni prohibió ni inhibió, pero tampoco permitió una avalancha ni un caos. Sudáfrica estudió, ordenó y determinó buenas prácticas, que no tienen ningún misterio, con resultados ampliamente satisfactorios. Y de eso se trata. A presentar y a exhortar buenas prácticas hemos venido hoy día. Nos preocupa la prohibición, nos preocupa la inhibición, nos preocupa la anarquía, nos preocupa la irregularidad, nos preocupa la imagen y la reputación, nos preocupa la ética, nos preocupa la sustentabilidad, en fin. Pero no nos quedemos en puras preocupaciones. Pasemos a la acción. La situación es manejable si cada quien hace lo suyo. Pongamos en práctica las buenas prácticas. La guía que entregamos es un punto de partida. Muchas gracias. Ahora saludamos a Álvaro Caballero Rey, gerente comercial y de asuntos corporativos de Metro S.A. Metro de Santiago se consagró como el mejor de América luego de la distinción realizada por Metro Rail, realizada en Londres. Queremos escuchar su exposición, Álvaro, adelante. Buenos días. Primero agradecer la invitación de ANDA. Nosotros como Metro tenemos acá un doble rol. Por un lado somos avisadores, pero también somos un medio. Y por lo tanto vivimos la publicidad desde ambas dimensiones. Y tal como señalaba Mario, nosotros en Metro estamos convencidos que el poder desarrollar una actividad sustentable y por lo tanto también desde esa perspectiva autorregularnos siempre va a ser mucho mejor que venga un tercero y nos diga cómo hay que hacer las cosas o llegar a los límites como vimos en San Pablo. Por lo tanto, de esa perspectiva hoy día lo que nosotros queremos hacer es compartir algunas buenas prácticas. No pretendemos dar una clase de cómo hacer las cosas, siempre hay una particularidad, hay un contexto. Yo me voy a referir al contexto en que se ha dado la publicidad en el Metro. Primero, algunas, solo a modo de contexto, algunas cifras. Hoy día nosotros como medio de transporte pasamos por 21 comunas, ya tenemos 103 kilómetros, 108 estaciones, movemos más de 2,2 millones de pasajeros al día. El 50% de los viajes de transporte público en la ciudad tienen una etapa en metro. Ahora, si lo vemos a nivel de clientes, 1,9 millones de personas, es decir, el 42% de la población del Gran Santiago pasa por las estaciones del metro, que se traduce en 2,3 millones de clientes distintos en 7 días. Por lo tanto, sin lugar a duda, hoy día estamos transportando una parte muy relevante de la ciudad. Y en general, el 30% de nuestros clientes son menores de 24 años, solo un 22% son mayores de 45 y el 73% de los usuarios frecuentes son de grupos C2, C3 y solo un 15% son de grupos socioeconómicos D, por lo cual marca un poco también lo que ha sido el rumbo de la publicidad. En términos globales, nosotros al año, para dimensionarlo, el Metro transporta el año pasado 640 millones de viajes, fueron los que hicimos. Por lo tanto, ¿qué esperamos como Metro de la publicidad para nuestros clientes? Fundamentalmente nosotros vemos en la publicidad uno de los vehículos para construir valor en la experiencia de viaje. Es decir, la publicidad para nosotros, si bien hoy día representa el orden del 5% de nuestros ingresos, por sobre todo lo que queremos es que construya valor en la experiencia de viaje de quienes utilizan el servicio.
¿Y cómo queremos lograrlo? Porque a través de las encuestas, esto lo hemos visto, entreteniéndonos, la gente espera que la publicidad los entretenga, se informe y por sobre todo los sorprenda. Nosotros hoy día utilizamos la publicidad como uno de los elementos para sorprender al interior del metro. Y eso genera un círculo virtuoso con quienes somos avisadores, porque siempre queremos una publicidad que llame la atención, que entretenga a nuestros clientes. Por lo tanto, de esa perspectiva, y eso así es más, nosotros tenemos encuestas que nos muestra que en aquellas estaciones donde tenemos menos publicidad, la gente nos reclama y nos dice, oiga, ¿por qué en otras estaciones hay más publicidad? Dado que, insisto, la gente, al ser el metro un medio subterráneo, fundamentalmente, encuentra en la publicidad un punto de entretención, de información. Y por lo tanto, ¿qué queremos entregar a nuestros anunciantes? Por un lado, transferirle los atributos positivos que tiene la marca. El metro es por todos conocido, es considerado un espacio limpio, confiable, seguro, ordenado, creíble. Y aquí hay un elemento relevante en lo que nosotros entendemos que es parte de nuestra responsabilidad ya como medio publicitario. La gente a la publicidad en el metro le atribuye el aval del metro, es decir, si el metro nos dice esto es porque debe ser cierto. Y es tan así que muchas veces, en algunas ocasiones nos ha ocurrido que frente a una publicidad que algún cliente se sintió, entre comillas, engañado, nos ha llamado a nosotros reclamando respecto a esa publicidad. Porque dice, bueno, si usted lo exhibió es porque usted era el aval del que estaba anunciando. Por lo tanto, parte de lo que queremos entregar a los anunciantes es también el aval de la marca. Y básicamente para poder reforzar sus esfuerzos de comunicación. Y aquí yo creo que hay un elemento fundamental que tenemos que hacer los medios, que es la protección de las marcas. Es decir, cómo nosotros contribuimos a que quien anuncia en nuestro medio siente que también estamos contribuyendo a esa marca. No solo somos un soporte, sino que también tenemos que ayudar a construir marca. En ese sentido, tal vez compartir una experiencia. Nosotros desarrollamos con una bebida una campaña que por primera vez utilizaba los trenes, pero el anuncio de los parlantes en los trenes. También utilizaba las estaciones en el punto de venta. Y durante la campaña no habíamos utilizado ese recurso, que fue una campaña bastante exitosa, pero en medio de la campaña nosotros fuimos testeando con los clientes y la verdad que el anuncio en los trenes no era algo que les agradaba, porque esperaban que más bien fueran anuncios informativos. Y por lo tanto, retiramos el anuncio de los trenes. Y después cuando hicimos la evaluación de la campaña con el anunciante, que insisto, fue una campaña muy exitosa, una de las cosas que el anunciante agradecía es que nosotros hubiésemos hecho esa acción, porque sentía que con eso estábamos protegiendo su marca. Él quería construir satisfacción en los clientes. Y por lo tanto, de esa perspectiva, creo que también los medios de comunicación, los medios publicitarios, tenemos la responsabilidad de cuidar a las marcas. Y en ese ámbito, desde la perspectiva de lo que uno podría entender una autorregulación o buenas prácticas, ¿cuáles son los aspectos que cuidamos? Primero, en el ámbito del contenido publicitario, la forma de los mensajes. Y básicamente en términos de que estén asociadas también con mi propia línea editorial como Metro. Y con esto no estoy hablando de censura, sino simplemente estoy hablando de coherencia. Transversalidad para todos los públicos. Nosotros, a diferencia de lo que uno puede hacer, por ejemplo, en televisión, que puede segmentar la publicidad dependiendo del horario, por ejemplo, después de las 10 de la noche hacer publicidad para adultos, nosotros no podemos hacer eso con quienes circulan por el metro, hay muchos niños, y por lo tanto, en ese aspecto somos muy cuidadosos que la publicidad sea transversal. Y eso nos ha llevado también a autodefinirnos que, por ejemplo, en el metro no se hace publicidad política, por muy buen negocio que sea. Porque entendemos que es un espacio de todo, por un lado, y por lo tanto respetamos aquello. También por un tema práctico. Temas como la política obviamente generan divisiones y la mayoría de nuestros soportes están al alcance de la mano del público, por lo tanto podría uno ver vandalizado ese mobiliario. Por lo tanto ahí yo diría que desde la perspectiva de sustentabilidad, por un lado estamos siendo responsables en términos de la inclusión, pero también estamos haciéndolo desde una perspectiva económica. Consistente
con los valores de la marca. Nosotros, por ejemplo, parte de nuestros valores es la seguridad. La gente considera que el metro es el espacio público más seguro de la ciudad, pero también que es un espacio limpio. Y aquí también vuelvo a una anécdota. En algún momento, alguna agencia muy creativa quiso desarrollar una campaña que básicamente no utilizaba los paneles, sino que utilizaba los muros y desarrollaba un grafiti sobre esos muros. Dijimos, mira, eso no es súper creativo, pero va contra los valores de mi marca. Yo lo que le entrego a la gente es un espacio limpio. Y por lo tanto, eso, por muy atractivo que sea, no lo puedo hacer. Ahora, nosotros en general estamos abiertos y hemos hecho muchos desarrollos en el ámbito porque, como digo, buscamos sorprender. Hemos tenido toboganes, escaleras musicales. Por lo tanto, desde esa perspectiva, sí, siempre tratando de ser consistente con los valores de nuestra marca, porque además entendemos que esos son parte de los valores que le entregamos a los avisadores. Mario lo mencionó, las características, los soportes publicitarios. Es cierto que lo que tiene que lucir es la publicidad, pero nosotros estamos convencidos, y este es un valor que compartimos con nuestros socios JCDecaux, el valor de la limpieza, el valor del diseño. Es decir, el mobiliario, si bien es un contenedor, también debe aportar desde una perspectiva de diseño. Y eso es absolutamente aplicable también a la vía pública. Porque, insisto, la gente también valora lo estético. Y desde esa perspectiva nos importa mucho, como digo, la limpieza, el diseño. Pero también ser eficiente. Nosotros, todos nuestros paneles han sido reemplazados por tubos de alta eficiencia. Nosotros bajamos en un 60% el consumo de energía de estos paneles. Por lo tanto, ahí impactamos la sustentabilidad desde una perspectiva medioambiental, pero también desde una perspectiva económica, y aquellos paneles que no tienen publicidad están apagados. Y por lo tanto, de esa perspectiva sentimos que estamos atacando los 3 pilares de la sustentabilidad, lo económico, ser socialmente responsables, pero también ser medioambientalmente responsables. Y por último, ¿qué aspecto cuidamos? El de la medición. Nosotros estamos convencidos que es importante que los medios publicitarios seamos capaces de demostrar a los avisadores los retornos sobre su inversión. Eso, sin lugar a dudas, nos parece que es un hecho fundamental y es algo que hace ya 2 años estamos haciendo y entregando a nuestros avisadores. Por lo tanto, para nosotros una gestión responsable pasa, por un lado, ser capaces de entregar el valor que los clientes que son del metro nos están persiguiendo, y por otro lado también equilibrar los valores que los propios avisadores estamos buscando. Y tal vez desde esa perspectiva, tú lo mencionabas, Mario, en estos aspectos también como avisadores tenemos una responsabilidad. Es cierto que pueden haber múltiples letreros en la ciudad, digamos, pero nosotros estamos convencidos que sí somos responsables de saber dónde está nuestra publicidad, más allá de la gestión que tienen que desarrollar todos los agentes, y por lo tanto generar valor. En resumen, nosotros como Metro estamos convencidos que concebir la publicidad como un negocio sustentable, tanto económica, medioambientalmente, como socialmente, nos ha permitido generar valor a nuestros avisadores, a nuestros clientes finales, en términos de quiénes son los que utilizan el sistema de transporte, y a nuestra propia marca. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Interesante conocer la experiencia de Metro como avisador y también como soporte. ¿Qué dice la norma? Secretaria Ejecutiva de CONACET, doctora y magistra en Ingeniería y Economía del Transporte. Ella es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica. Saludamos a Francisca Yáñez Castillo, secretaria ejecutiva de CONACET. Muy importante, por supuesto, conocer la visión de CONACET en este tema. Adelante. Hola, muy buenos días. Gracias primero por la invitación. Creo que es una muy buena oportunidad para mí, para contarles un poco en lo que estamos en temas de seguridad vial en el país y
Y para ser sincera, ayer pensaba sobre lo que les quería contar hoy día y decía, bueno, sí que es un desafío tener una inspiración para contarles cuál es el link entre los avisadores, entre la publicidad que estamos teniendo en vía pública y en otros medios de comunicación con el tema de seguridad vial en Chile, que probablemente ha estado mucho más en boga estos últimos meses o estas últimas semanas, producto de la nueva ley de tolerancia cero de alcohol en conducción. Bueno, para comenzar quería primero contarles un poco ¿qué es la CONACET?, que es la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito? Es una comisión asesora del presidente, es interministerial, y el objetivo principal es reducir los accidentes de tránsito en Chile, es decir, mejorar la seguridad vial. Y para contarles un poco una parte más anecdotaria, de repente le pregunto a la gente qué sabe, qué se le ocurre cuando se habla de seguridad vial. Y a muchos les puede sonar incluso hasta un poco tan lejano, incluso un poco chino, se sabe poco, tenemos una falta de cultura vial en ese sentido en Chile, y el origen es que tradicionalmente la visión ha sido contar accidentes, contar fallecidos, contar lesionados, y probablemente acordarnos de la seguridad vial solamente para épocas o fechas emblemáticas como el 18 de septiembre, el Año Nuevo, los fines de semana largos, etc. Y finalmente eso se traduce también en la publicidad. Podemos ver, probablemente para las fiestas patrias, hay incluso una saturación, no solamente en la vía pública, sino que también en televisión, de distintos anuncios asociados a la reducción de accidentes de tránsito. Pero después nos damos cuenta que el resto del año parece haber una inexistencia, incluso probablemente todos nos olvidamos del tema. Ahora, para contarles, en promedio en Chile fallecen 5 personas al día producto de accidentes de tránsito. Son cifras que nuevamente nos suenan lejanas porque siempre pensamos que a nosotros o a nuestro núcleo cercano, a nuestra familia, a nuestros amigos, no les suceden los accidentes de tránsito. Siempre tratamos de pensar de esa manera, probablemente vivimos mucho más tranquilos y más felices. Pero la verdad es que el riesgo siempre está un poquito más cerca de lo que quisiéramos. Y en ese sentido lo que andamos buscando, no solamente como gobierno, sino que como país, es reducir estos accidentes de tránsito que están afectando no solamente a Chile, sino que al mundo. Aprovecho de contarles en ese sentido que a nivel internacional la ONU ha decretado la década para la seguridad vial 2011-2020, porque los accidentes de tránsito se han transformado en una de las principales causas de muerte en el mundo, y en particular a los jóvenes entre 15 y 30 años es la primera causa de muerte en el mundo. Son datos y cifras duras que nuevamente parecen lejanas o que quizás nunca aprendimos, porque tampoco aprendimos en el colegio qué es lo que significaba seguridad vial, pero que los invito a que cada vez estén más cerca. En ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es involucrarlos a todos, y en ese sentido, nuevamente esta oportunidad me encanta y le agradezco a los organizadores, porque una invitación a todos ustedes, todos tenemos parte de la responsabilidad, una invitación es a ser todos más activos en el tema de la seguridad vial. En otros países el sector privado es mucho más activo porque lo ven también como una inversión, no solamente como en temas de responsabilidad social empresarial, para reducir accidentes, para salvar vidas, sino que incluso hay algunos sectores del mercado, algunas empresas que ven beneficios directos y en vez de gasto lo pueden ver como inversión. Doy solamente algunos ejemplos que son más evidentes. Si los accidentes de tránsito se reducen en Chile, hay claramente un beneficio para las aseguradoras, para las ISAPRES, entre otros rubros. Entonces, ¿por qué no ser mucho más activos y no sentarnos a esperar que el lunes por la mañana nosotros demos un balance de lo que ha pasado el fin de semana? Creo que es bastante frívolo solamente estar contando accidentes o contando muertos después de cada uno de los fines de semana largos. Y bueno, lo que les contaba al principio, lo que estamos buscando entonces es un cambio cultural. Hay ejemplos de cambio cultural, tampoco hay que ser tan negativo. Creo que las nuevas generaciones, nosotros los más jóvenes, ya hemos aprendido en Chile a ponernos el cinturón de seguridad. Quizá a la generación un poco de mis padres les cuesta un poco más. Estamos al debe aún, tenemos tasas de uso de cinturón de seguridad aún lejanas, pero hay un cambio
hay un cambio de actitud de las nuevas generaciones y es lo mismo que estamos buscando con la ley de tolerancia cero. Les comento algunas cifras. Antes de la ley, de todos los conductores que fiscalizábamos, encontramos 22 de cada 100 bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad. Ahora esa cantidad se redujo a 4. Eso quiere decir que muchos menos conductores en Chile están conduciendo con alcohol y eso es una muy buena noticia. Nosotros lo que andamos buscando, además de aumentar la fiscalización y aumentar la seguridad en las calles y carreteras chilenas, no es multar. Ojalá no multáramos a nadie, ojalá aumentáramos la fiscalización y siguiéramos sin encontrar a alguien. Ojalá todos aprendiéramos y fuéramos más conscientes. Y eso es lo que vemos, que probablemente la gente está reaccionando mucho más rápido incluso que la industria. ¿Hemos tenido alguna resistencia? Sí las tenemos. ¿Nos cuesta cambiar? Evidentemente nos cuesta cambiar. Pero estamos positivos porque los resultados de las primeras semanas también han sido muy, muy positivos. Y en ese sentido, con respecto al crear cultura, quería hacer un link con todo lo que es la publicidad en vía pública. La publicidad en vía pública, y tal cual ya lo decían quienes antes ya nos entregaron sus palabras, ha cambiado a lo largo del tiempo. Me parece que la creatividad del sector es vertiginosa, siempre avanza mucho más rápido que la parte normativa. Nosotros siempre estamos un poquito más al debe y estamos trabajando en aquello. Pero también los llama a una reflexión de la cultura que cada uno de ustedes debe tener y que cada uno de ustedes cuando toma decisiones debe tener. Evidentemente, el avisaje en las vías públicas puede ser muy positivo, pero también puede ser muy negativo. Y en ese sentido, hay un 17% de los accidentes de tránsito que se debe a distracción de distinto tipo, no solamente a publicidad en vía pública, sino que a otros distractores. Pero la publicidad en vía pública puede jugar un rol positivo o negativo en la seguridad de todos nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros que está aquí quisiera que llegáramos al extremo que llegó Sao Paulo de sacar toda la publicidad de la vía pública. Yo creo que todos nos entretenemos un poco tal como nos decía Álvaro. Así que una invitación muy grande a hacerlo en forma responsable. De esta cultura vial que les hablaba anteriormente, que ahora están adquiriendo nuestros conductores y dejando el auto en casa cuando van a beber alcohol, a lo mismo los llamo a ustedes. Yo creo que todos somos un poco responsables de esto, así que cada vez que vayan a ejecutar alguna de sus acciones, por muy creativas que sean, también denle alguna segunda vuelta, que todos somos responsables de la seguridad en Chile. Así que una invitación muy grande a eso y muchas gracias nuevamente por la invitación y por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Francisca, por tu exposición. Importante sacar el limpio, que cada uno debe hacer bien su trabajo, ¿no es cierto?, para hacer de la publicidad en vía pública una buena herramienta para los avisadores y también para los clientes. Van a recibir todos ustedes más adelante la guía de las buenas prácticas para que la conozcan, un paso importante